Hola a todos y bienvenidos a nuestro rincón de noticias del espectáculo. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos de vuelta con otra entrega jugosa, y créanme, esta vez estamos ante un giro que ha dejado a todos con la boca abierta, un desenlace que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Hoy vamos a diseccionar la reciente y asombrosa negativa de Anne Ercel a Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, la bomba ha estallado. Anne Ercel dice un rotundo no a Kerem Bürsin. Un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de sus miles de fans y ha causado un revuelo considerable en el panorama del entretenimiento turco. Abróchense los cinturones, porque nos sumergiremos en los detalles más íntimos, las especulaciones más candentes y lo que este acontecimiento podría significar para el futuro de estas dos luminarias. Y antes de que se me escape, si son nuevos por aquí y disfrutan de estar al día de cada movimiento, cada susurro, cada éxito de sus celebridades favoritas, les extiendo una cordial invitación: pulsen ese icónico botón rojo de suscribirse y activen la pequeña campanita para que ninguna de nuestras actualizaciones se les escape. Créanme, no querrán quedarse fuera de esta apasionante conversación. Pues bien, como muchos de ustedes recordarán, Anne Ercel y Kerem Bürsin se catapultaron a la fama y se consolidaron como la pareja del momento tras compartir créditos en la enormemente exitosa serie Senkalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que trascendió la ficción y se tradujo de manera vertiginosa en una relación en la vida real que cautivó la atención de millones de seguidores a lo largo y ancho del planeta. Se les veía radiantes en perfecta sintonía, y la gran mayoría de nosotros dimos por sentado que su amor era un vínculo eterno, un cuento de hadas moderno. Sus publicaciones conjuntas, sus escapadas románticas y sus declaraciones públicas de afecto alimentaban la fantasía colectiva de sus admiradores, quienes soñaban despiertos con verlos dar el sí quiero, y eventualmente formar una hermosa familia. Parecía que se encontraban en la cúspide de su relación, saboreando cada instante y tejiendo un futuro lleno de promesas. Sin embargo, la vida real, con toda su imprevisibilidad, rara vez se pliega a los guiones más predecibles, y el mundo de las celebridades, si cabe, es aún menos lineal. Hace unos meses, las sombras de los rumores de una posible ruptura comenzaron a deslizarse sigilosamente. En un principio, muchos optaron por desestimarlos, atribuyéndolos a la envidia inherente a la fama o a simples habladurías sin fundamento. Pero con el paso del tiempo, las señales se hicieron cada vez más evidentes y difíciles de ignorar. Los dos actores empezaron a frecuentar eventos por separado con mayor asiduidad, las fotografías conjuntas desaparecieron de sus perfiles sociales y, lo más significativo, sus apariciones públicas se volvieron más escasas y notablemente distantes. La especulación se desbocó y los fans, sumidos en una ola de incredulidad, entraron en un estado de pánico, incapaces de asimilar que su pareja predilecta estuviera atravesando un bache. Lo que nadie, ni en sus sueños más remotos, hubiera podido predecir, sin embargo, era la naturaleza del giro dramático que hoy nos ocupa. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante fue que la relación había concluido de manera amistosa, o quizás debido a diferencias irreconciliables, un escenario clásico en muchas rupturas sentimentales. Pero las últimas informaciones, surgidas de fuentes inesperadas, sugieren algo infinitamente más impactante y conmovedor. Al parecer, Kerem Bürsin, tras la ruptura inicial, intentó un movimiento audaz, una aproximación calculada a Anne, buscando fervientemente una reconciliación. Y es aquí donde reside la sorpresa mayúscula, el verdadero bombazo: Anne Ercel le ha dicho que no. Y no se trata de un simple no vacilante, sino de un rotundo, categórico y definitivo no. Las fuentes, que hasta ahora se habían mantenido con una discreción casi monacal, cercanas a la pareja, han comenzado a filtrar detalles que tejen un retrato fascinante y a la vez un tanto desconcertante. Se comenta que Kerem, sintiendo profundamente la pérdida, quizás con una epifanía tardía sobre el valor de lo que tenía, anhelaba retomar el hilo de la relación. Puso de manifiesto sus esfuerzos, intentó un diálogo sincero con ella, buscó expresar su arrepentimiento, si es que existía algún motivo para ello, y le planteó la posibilidad de una nueva oportunidad. Sin embargo, Anne, quien hasta ese momento parecía ser la más afectada por la separación, o quizás la más dispuesta a intentar reconstruir el puente, ha tomado una decisión firme: cerrar esa puerta de manera irrevocable. ¿Qué podría haber impulsado a Anne a tomar una decisión tan drástica, tan tajante? Las teorías que circulan son tan variadas como apasionadas. Una de las hipótesis con mayor peso apunta a que Anne ha descubierto y está transitando un nuevo rumbo en su vida personal, un camino centrado en la consolidación de su carrera y en su propio bienestar emocional y mental.
Tras la intensa y a menudo sofocante atención mediática que rodeó su relación con Kerem, es plausible que haya optado por priorizar su paz interior y su desarrollo individual. Es posible que la idea de volver a someterse a tal nivel de escrutinio público, con todas sus presiones y expectativas, no le resulte atractiva en este preciso instante de su vida. Otra hipótesis interesante sugiere que las razones que provocaron la ruptura original, o los motivos que llevaron a Hande a distanciarse inicialmente de Kerem, siguen siendo vigentes y lo suficientemente importantes como para no considerar un retorno. A veces, una vez que la confianza se ha erosionado o ciertos pilares de la relación se han fracturado, la reparación se convierte en una tarea titánica, si no directamente imposible. Quizás Hande sintió que ya había otorgado suficientes oportunidades y que avanzar, seguir adelante, era la única opción verdaderamente saludable para ella y para su futuro. No podemos obviar, por supuesto, la especulación que rodea la posibilidad de que Hande haya conocido a alguien más. Si bien esto pertenece al terreno de los rumores, en el vertiginoso mundo de las celebridades, las nuevas relaciones a menudo florecen con rapidez tras el fin de una anterior. Si esta hipótesis fuera cierta, su negativa a Kerem adquiriría una capa adicional de explicación. No obstante, hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial que respalde estas afirmaciones, y debemos ser prudentes y cautelosos al emitir juicios basados únicamente en conjeturas. Lo que sí resulta innegable es el profundo impacto que esta noticia ha tenido en su vasta base de seguidores. La mayoría de ellos abrigaba la esperanza de un reencuentro, y esta negativa los ha tomado por sorpresa, dejando un sabor agridulce. Existe un sector considerable que apoya firmemente la decisión de Hande, defendiendo con vehemencia su derecho inalienable a elegir su propio camino y a colocar su felicidad en primer plano. Argumentan con razón que si Hande ha optado por no volver con Kerem, es porque existen motivos sólidos, y que su elección debe ser respetada sin cuestionamientos. Por otro lado, hay quienes se encuentran desconsolados, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, ambos actores logren encontrar una senda hacia la reconciliación. Este evento además arroja una luz cruda y reveladora sobre la intrincada naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. La línea que separa la vida pública de la esfera privada se desdibuja de manera constante, y las relaciones de las celebridades se convierten, casi de forma inevitable, en un espectáculo para el público. La presión de mantener una imagen pública intachable, sumada a los altibajos inherentes a cualquier vínculo humano, puede resultar abrumadora y desgastante. Hemos sido testigos de cómo Hande Erçel, a pesar de ostentar el título de una de las actrices más populares y queridas de Turquía, es, ante todo, una mujer con sus propias convicciones, sus propias decisiones y su propio destino. Su negativa a Kerem Bürsin, lejos de ser interpretada como un signo de debilidad, puede ser vista, más bien, como una poderosa manifestación de fortaleza y determinación para tomar las riendas de su propia vida. Es un recordatorio contundente de que, detrás de las cámaras y de las deslumbrantes pantallas, residen seres humanos de carne y hueso, con emociones complejas y con la capacidad innata de tomar decisiones difíciles pero necesarias. Por su parte, la situación de Kerem Bürsin también nos invita a una profunda reflexión. Presenciar cómo una pareja que parecía tan sólida, tan unida y que ha sido objeto de tanto afecto por parte del público, se separa y luego se enfrenta a una oportunidad de reconciliación que es rechazada, nos lleva a meditar sobre el concepto de las segundas oportunidades y las intrincadas facetas del amor y el perdón. Quizás para Kerem, esta negativa haya representado un golpe emocional significativo, y solo el tiempo será el juez para determinar cómo asimilará esta decisión y qué rumbo tomará en su camino a partir de ahora. En un resumen conciso, lo que alguna vez fue percibido como una historia de amor digna de un cuento de hadas ha dado un giro inesperado y dramático. Hande Erçel ha emitido un veredicto, un firme no a Kerem Bürsin, cerrando por el momento cualquier puerta a una posible reconciliación. Esta decisión, aunque sin duda dolorosa para muchos de sus admiradores, subraya de manera elocuente la autonomía de Hande y su férrea determinación para forjar su propio camino. Las razones exactas que sustentan su negativa son, hoy por hoy, objeto de ferviente especulación, pero lo que resulta inequívoco es que ha tomado una decisión que, desde su perspectiva, es la más adecuada para ella. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que ha logrado revolucionar por completo el panorama del espectáculo. Ha sido, sin lugar a dudas, un verdadero bombazo, ¿verdad? Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que lo hayan encontrado sumamente interesante. Agradezco de manera infinita que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo hasta el final.
Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Ahora me encantaría escuchar su perspectiva. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión de Andercel? ¿Creen que Kerem debería intentarlo una vez más, o consideran que este capítulo ya está definitivamente cerrado? Los invito cordialmente a compartir sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y entablar debates constructivos con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo, no olviden dejarme un generoso like. Su like es un impulso fundamental que me ayuda enormemente a continuar creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta sorprendente noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos reencontraremos en nuestro próximo vídeo con más noticias candentes y más entretenimiento de primera. Hasta pronto, queridos espectadores.